En cada rincón del pasado hay verdades que el tiempo intentó borrar. Hoy abrimos las puertas de la historia que pocos recuerdan. El pasado guarda secretos. Nosotros los revelamos, uno a uno, en cada episodio. Cuando las voces del pasado callan, los hechos menos conocidos comienzan a hablar. A lo largo de los siglos, la historia ha guardado secretos que pocos se atrevieron a contar. Bienvenido o bienvenida a esta exploración. Hoy nos sumergimos en uno de los descubrimientos arqueológicos más monumentales del planeta, el ejército de terracota de Xi'an, en China. Tenemos un compendio detallado, que nos va a guiar por su historia, el momento increíble de su hallazgo y, claro, los misterios que todavía guarda. Muy bien, a ver, ¿cuál es nuestra misión hoy? Vamos a viajar, más de 2000 milenios atrás. Queremos conocer al emperador que ordenó esta maravilla, entender la escala, que es casi inimaginable, de este ejército silencioso y, descifrar el propósito detrás de todo esto. Es mucho más que solo estatuas, ¿no? Exacto. Estamos hablando de miles de figuras de guerreros, de caballos, todo en terracota, esculpidos a tamaño natural, y forman parte de un complejo funerario gigantesco, el de Qin Shi Huang, el hombre que se autoproclamó nada menos que primer emperador de China. La magnitud es tal, fíjate que la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad ya en 1987. Reconoció su valor como testimonio único, de una civilización y de una concepción del poder imperial. Para entender el ejército, creo que es fundamental entender primero a su creador. ¿Quién fue realmente Qin Shi Huang? Reinó poco tiempo, Del 221 al 206 a.C. Pero su impacto fue enorme. Él unificó los reinos combatientes, puso fin a siglos de guerra, sentó las bases de la China imperial y además impulsó proyectos colosales, como, el inicio de la Gran Muralla, unificando tramos que ya existían. Sí, pero esa figura tenía también su lado oscuro, Era conocido por su autoritarismo, una mano dura tremenda, la famosa quema de libros, y la persecución de intelectuales que no seguían su línea. Un líder de contrastes, realmente. Y su obsesión por la inmortalidad, se ve en su mausoleo. Según las memorias históricas de Sima Qian, que escribió un siglo después, la construcción empezó casi apenas subió al trono, con 13 años, allá por el 246 a.C. Y lo que cuenta Sima Qian de la tumba central, la que todavía no se ha excavado, es sencillamente asombroso. Describe un microcosmos bajo tierra. Maquetas de palacios, pabellones, oficinas, lleno de objetos preciosos, piedras finas. Menciona una réplica del imperio, con ríos y mares de mercurio líquido, y un techo imitando el cielo, con perlas como estrellas. Se calcula que trabajaron ahí como 700,000 obreros, muchos forzados, claro. Una obra faraónica que siguió incluso tras su muerte en el 210 a.C. Pero se paró de golpe hacia el 209 a.C. por las revueltas que derrocaron a su dinastía, la Qin. Y aquí viene uno de los grandes enigmas, ¿verdad? Sima Qian detalla la tumba, el mercurio, los tesoros, pero ni una palabra del ejército de terracota. Estaba a 1,5 kilómetros. ¿Cómo es posible? ¿Se te ocurre por qué? ¿Qué se dice? Es, sin duda, la gran pregunta. Esa omisión es muy llamativa. Tiene que haber una razón. La hipótesis más fuerte apunta a censura. Censura de la dinastía Han, la que vino después. Los Han necesitaban consolidarse, Y quizás no querían glorificar todos los logros, sobre todo los militares o las excentricidades, del primer emperador. Quizás mencionar un ejército así era darle demasiada importancia a su poder militar, a su visión del más allá, algo que los Han preferían minimizar o borrar. ¿Nos recuerda cómo la historia escrita, se moldea por intereses políticos, no? Tiene mucha lógica. Demos un salto enorme en el tiempo. Más de 2 milenios hasta el siglo XX. ¿Cómo se redescubrió este ejército olvidado? Porque fue pura casualidad, ¿cierto? Totalmente accidental, sí. Fue el 2 de febrero de 1974. Unos campesinos de Linton, cerca de Xi'an, estaban cavando un pozo
buscando agua, algo normal allí. Entre ellos Yang Shifa, que suele ser el nombre que se menciona, y fíjate, ya habían aparecido fragmentos antes, pero no les daban importancia. Exacto. Pensaban que eran restos de vasijas viejas, tejas rotas, cosas como es. ¿Y qué pasó esa vez? ¿Qué fue diferente? Que cavaron más hondo y empezaron a sacar trozos más grandes. Una cabeza, un torso, partes de estatuas de tamaño humano. La noticia corrió y llegó a oídos de Xiao Kangmin, un arqueólogo del museo local. Y él reconoció al momento que eso no era normal. Vio las armaduras, los peinados, y supo que era algo importante. Probablemente de la dinastía Qin, por la cercanía al túmulo del emperador. Él fue quien alertó y empezaron las excavaciones. Y lo fascinante, como decías, es que la fosa estaba a 1.5 kilómetros del túmulo. De golpe se vio que el complejo era inmenso, mucho más grande de lo imaginado. Hoy se estima que abarca 98 kilómetros cuadrados. Cambió todo. Una escala que, cuesta imaginarla. Y las sorpresas siguieron, no solo guerreros. En 1980, cerca del túmulo, encontraron 2 carros de bronce, pintados, muy detallados. Cuéntanos de ellos. Son unas joyas, auténticas maravillas del arte antiguo. Cada carro tiene más de 3.000 piezas de bronce. 3.000, con detalles finísimos, incrustaciones de oro, de plata, tirados por 4 caballos de bronce cada uno, con su auriga. Están a la mitad del tamaño real, pero la precisión es asombrosa. Riendas, hebillas, todo. Se cree que son los vehículos del emperador para el más allá. Uno parece de escolta, más alto, abierto, y el otro más cerrado y lujoso, quizás su carro personal, ¿no? Encontrarlos intactos fue increíble. Y la investigación no para. Mencionaste antes los guerreros adolescentes, de 2009. ¿Qué aportan? Exacto. Durante excavaciones en la fosa 1, encontraron figuras sin barba, con rasgos más juveniles. Se estima que representarían soldados de unos 17 años. Esto añade otra capa, ¿no? Sugiere que el ejército incluía no solo veteranos, sino también reclutas jóvenes. Un retrato más completo. Y bueno, todos estos hallazgos continuos, el trabajo meticuloso de décadas, llevó a que en 2010 el equipo arqueológico recibiera el Premio Príncipe de Asturias, un gran reconocimiento internacional. Hablemos ahora de las fosas en sí. Son varias y parecen organizadas con lógica militar. Empecemos por la fosa 1, la más famosa. La fosa 1 es la primera que se encontró y la más grande. Mide unos 230 por 62 metros. Es la imagen icónica, la que está abierta al público desde 1979. Alberga la formación principal. Unos 6.000 guerreros y caballos se calcula, aunque muchos siguen enterrados. Están en formación de batalla mirando al este, hacia los rivales conquistados por Qin. Es una formación muy clara. Vanguardia de arqueros, luego infantería con lanzas, espadas, intercalada con carros de guerra, unos 35. Y los flancos protegidos. Es como un ejército congelado. Impresionante disciplina, sí. ¿Y la fosa 2? Entiendo que es distinta. Sí, la fosa 2, descubierta en 1976, es más pequeña, pero quizás más compleja, unas 1.400 figuras. Y la formación es mixta, como en L. Aquí hay más variedad de unidades. Lanceros, caballería montada, algo novedoso para China en esa época, más arqueros, algunos arrodillados, otros de pie, como en distintas fases del disparo, infantería, carros, y también se encontraron aquí figuras que parecen comandantes por su ropa y posición. Y mencionaste que en la fosa 2 también había figuras no militares. Correcto. Y eso es muy interesante. Junto a los soldados, en una esquina, aparecieron figuras de acróbatas, forzudos, músicos, incluso esculturas de animales de bronce, cisnes, patos, grullas, cerca de lo que parece un río subterráneo simulado. Esto sugiere que esta fosa no era solo el ejército, sino quizás parte del entorno imperial más amplio. El entretenimiento, la corte que acompañaría al emperador. Fascinante. Luego está la fosa 3, mucho más pequeña. ¿Cuál era su función? La fosa 3 es la más pequeña, solo 86 figuras, pero la composición es clave. Casi todos son oficiales de alto rango, por sus armaduras y tocados.
no están en formación de batalla, sino como reunidos alrededor de un carro de mando, con 4 caballos. Por eso se interpreta como el cuartel general, el estado mayor del ejército, el cerebro de la operación, digamos. Curiosamente, falta la figura del comandante en jefe supremo. Otro pequeño misterio. Quizás el propio emperador. Podría ser, o quizás se destruyó o nunca se puso. ¿Quién sabe? Y para terminar, la fosa 4. La fosa 4 está vacía. Se encontraron los corredores cavados pero sin figuras. Lo más probable es que quedara inacabada. La construcción se interrumpió por las revueltas y la caída de la dinastía. Es un testimonio silencioso de ese final abrupto. Ahora, las figuras en sí. Tamaño natural dijiste, pero ¿cómo se hicieron? La escala asombra, pero la individualidad también. Ahí está una de las mayores maravillas. Miden de media 1,80 metros, algunos más. Soldados robustos. Llevan armaduras detalladas, también de terracota, que indican el rango. Y la técnica es una mezcla genial de estandarización y personalización, algo muy avanzado. Se hacían por partes, piernas, torsos, brazos, cabezas, usando moldes. Se han identificado unos 10 moldes básicos para cabezas, por ejemplo. Pero, y aquí viene lo increíble, una vez ensambladas las partes, cada figura se remataba a mano. Los artesanos añadían detalles con arcilla fresca, bigotes, barbas, peinados distintos y complejos según el rango, expresiones faciales diferentes, arrugas, hasta parece reflejar la diversidad étnica del imperio. ¿O sea que no hay dos iguales? Exacto, no hay 2 caras exactamente iguales entre miles. Es como una foto de un ejército real, con toda su diversidad hecha hace 2200 años. Increíble ese nivel de detalle multiplicado por miles. ¿Y las armas? Mencionaste que portaban armamento real. Sí, real y funcional. Eso refuerza la idea de un ejército para el más allá. Los arqueros, con arcos y ballestas, que dan los mecanismos de bronce. La infantería, con lanzas, espadas. Lamentablemente, muchas se saquearon poco después de la caída de los Qin. Se cree que los rebeldes entraron, quemaron los techos de madera, por eso colapsó todo, y se llevaron el valioso bronce. Pero las que quedaron enterradas se conservaron de forma asombrosa. Miles de puntas de flecha, docenas de espadas, lanzas, ballestas, muchas aún afiladas. ¿Y cómo se explica esa conservación tan buena después de tanto tiempo? ¿Se habló de un cromado antiguo? Sí, al principio se encontraron trazas de cromo y se pensó en una técnica de cromado súper adelantada, pero parece que no fue tan intencional. Investigaciones más recientes sugieren que es una combinación de factores. El tipo de bronce, con mucho estaño, la química del suelo donde estaban, que es conservante y rico en mercurio cerca del túmulo, y quizás también contaminación protectora de la laca que cubría a los guerreros y las partes de madera. Sea como sea, el resultado es espectacular. Armas casi perfectas de hace 2200 años. Gracias Hablando de la por laca, acompañarnos hoy en los este vemos viaje color al tierra, pasado. pero originalmente Nos tenían encontramos color, en el ¿verdad? próximo Totalmente. episodio para seguir Este ejército descubriendo lo que la silencioso historia era una aún explosión tiene de por color decir. originalmente. Las figuras se cubrían con 1 o 2 capas de laca oscura de un árbol, una técnica tradicional china. Y sobre esa laca aplicaban pigmentos minerales muy vivos, rojos, verdes, azules, púrpuras, rosas. Imagínate el impacto visual de miles de figuras así. El gran problema es que esa laca es súper frágil. Al excavarlas, el cambio de humedad hace que la laca se seque, se agriete y se caiga en minutos u horas, llevándose el color. Una pérdida terrible. ¿Y se está haciendo algo para evitarlo ahora? Sí, por suerte la tecnología de conservación ha avanzado mucho. Ahora cuando encuentran algo con color, actúan rapidísimo. Los llevan a un laboratorio allí mismo en el sitio y aplican tratamientos muy delicados para estabilizar la laca y los pigmentos antes de que se pierdan. Es un trabajo lento, minucioso, pero gracias a eso estamos logrando preservar colores en piezas más recientes. Nos da una idea mucho más viva de cómo eran. Qué bueno que la ciencia permita recuperar esos detalles. Y hablando de ciencia, ¿qué más nos dicen los estudios recientes? Sobre los materiales, las técnicas. Pues la ciencia está revelando cosas asombrosas. Por ejemplo, el estudio del pigmento púrpura chino o púrpura Han, un color sintético único de esa época en China. Es un silicato de bario y cobre.
estudios desde 2007 con técnicas muy avanzadas como difracción de rayos X en sincrotrones, análisis a nivel atómico, y sugieren que este pigmento fue un subproducto quizás accidental al principio de intentos de alquimistas taoístas por crear jade artificial. ¿Qué conexión? Sí, porque comparten componentes y procesos de alta temperatura. Esto nos muestra una sofisticación química en el siglo III a.C. que no imaginábamos. Alquimia y ejército para el más allá. Fascinante. ¿Y sobre la organización de la producción? Miles de figuras, miles de armas. La logística debió ser increíble. Absolutamente. Y aquí la ciencia también da pistas. Investigadores del University College London analizaron químicamente unas 40.000 puntas de flecha de bronce. Usaron una técnica portátil no destructiva y vieron que las puntas dentro de un mismo fardo, como se guardarían en un arsenal, eran químicamente iguales, del mismo lote de bronce, pero la composición variaba entre fardos distintos. ¿Y eso qué sugiere? Sugiere que no era una única línea de montaje gigante, sino un sistema de producción celular o modular. Talleres o equipos especializados harían lotes completos de componentes, de principio a fin, con cierta autonomía, asegurando calidad en su lote. Es un modelo sorprendentemente moderno, más parecido a sistemas tipo Toyota que a las fábricas industriales antiguas. Nos habla de una organización logística muy eficiente. Además, el análisis de marcas de herramientas en armas sugiere el uso de tornos a nivel industrial para pulir. Otro avance tecnológico. Entonces, resumiendo un poco todo esto, ¿qué significa este ejército hoy? ¿Qué representa? Representa muchísimo. Es, claro, un testimonio brutal de la ambición de un emperador, de su deseo de poder eterno. Es un reflejo del poder organizativo y coercitivo del Estado Qin, capaz de algo así. Es una muestra de maestría artística y tecnológica asombrosa para su tiempo, en escultura, metalurgia, ingeniería. Y sobre todo es una ventana única a las creencias sobre el más allá, la estructura militar, la sociedad de ese momento clave. La unificación de China. Cada figura, cada arma, cada detalle es información. Y lo emocionante es que la investigación sigue. Nuevos análisis, nuevas técnicas para explorar zonas no excavadas. La conservación continua. Es un libro de historia en arcilla y bronce que aún estamos aprendiendo a leer del todo. Y para dejar una última reflexión, hemos hablado mucho del ejército, que era solo una parte. Pero Sima Qian describió esa tumba central, el túmulo principal, que sigue sellado, no se ha excavado, por respeto, por temor a dañarlo con la tecnología actual, por las advertencias de trampas y de mercurio líquido que parece confirmarse con estudios modernos. Si este ejército auxiliar, a distancia, es así de espectacular, ¡qué maravillas, qué tesoros, qué conocimientos podrían estar ocultos allí dentro, esperando, quizás siglos, hasta que podamos revelarlos sin destruirlos! Es uno de los grandes misterios arqueológicos que quedan en el planeta, sin duda. Así cerramos otro capítulo del pasado. Que las lecciones de la historia sigan inspirando tu presente. Hasta la próxima.